país atraviesa por un conflicto armado interno que ha generado altas expectativas. La pregunta que ronda: ¿volverá a ser Ecuador un país de paz? ¿El Plan Fénix es un paliativo o busca desterrar en gran medida al crimen organizado? Lenin. Andrea, lo vamos a revisar con el general Víctor Herrera, comandante de la Zona 8 en Guayas. General, gracias por darnos un tiempo en su agenda, que es apretada. Usted tiene otros asuntos, sin duda, que son mucho más importantes, pero la ciudadanía necesita conocer también en detalle qué es lo que está haciendo la policía y cuáles son los resultados de su gestión. Antes de ir a los temas de fondo, general, quisiera consultarle qué información están manejando ustedes sobre la detención de la familia de alias Fito en Argentina, en la ciudad de Córdoba. Bueno, buenos días, Lenin. Lo que conoce la comunidad, en horas de la madrugada, un operativo en Argentina, específicamente con el entorno familiar de uno de los prófugos de la cárcel de aquí de la regional. En este momento se está haciendo las gestiones y pronto tenemos ya otras noticias importantes. Esperaremos entonces a que se generen esas otras noticias. La acción policial, luego de la declaratoria del conflicto armado interno, ¿en qué ha cambiado? ¿Qué está pasando ahora que no pasaba antes, general? Bueno, es muy importante que este es un trabajo consolidado a través de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, no solo a nivel de los distritos de mayor incidencia, sino intra y extramuros. Recordemos que la intervención que se está haciendo en la penitenciaría desde el día domingo, nosotros llevamos ya como Policía Nacional y Fuerzas Armadas 8 días en la intervención. El día de hoy inició en la penitenciaría y es importante tener una cronología de muertes violentas, específicamente desde el día de la intervención. Del 1 al 8 de enero en Guayaquil tuvimos 100 muertes violentas. En la segunda semana se redujeron a 39 muertes violentas y en lo que va de la tercera semana tenemos 9 muertes violentas. Eso es un resultado del trabajo del despliegue operativo, pero como decía, esto recién inicia porque tiene un despliegue que va a mediano y largo plazo. Lo importante luego del despliegue operativo, al trabajar de manera objetiva con los objetivos de intermedio valor que tenemos en Guayaquil, que son 75, de los 75, 18 ya han sido detenidos, que son parte de estas 12 estructuras terroristas que se articulan aquí en la ciudad de Guayaquil, nos ha permitido tener esa reducción. Y eso es importante porque entendemos que luego de la intervención en el centro penitenciario, muchos de esos delitos y el punto de inflexión principal era la cárcel, donde se planificaban, donde se disponían las muertes violentas, las extorsiones, los secuestros. Entonces es importante sostenerlo. Estas intervenciones en el centro penitenciario, que ya van 4 en esta semana, usted me corrige si me equivoco, general, ¿les ha permitido a ustedes, a Fuerzas Armadas, tener ya el control absoluto de la cárcel o todavía no? Bueno, tomando en consideración que la responsabilidad es del SNAI y que ahora estamos haciendo una labor de apoyo y que la responsabilidad del sostenimiento estaría ya planificada para que Fuerzas Armadas y Policía así la tenga, nos va a permitir ese resultado, contenerlo e inclusive tener una reducción, que es lo que busca la ciudadanía en seguridad aquí en Guayaquil. Entiendo entonces que no tienen el control absoluto aún. Tenemos el control absoluto, es por eso que la reducción está clara. No hemos tenido amotinamientos, no hemos tenido asesinatos al interior, todo lo contrario, hemos demostrado que inclusive el panorama de control intramuros se le está dando. Entiendo, entonces, corrijo, ¿tienen el control absoluto de la cárcel? Tenemos el control. No podemos hablar de un control absoluto porque estaríamos minimizando al total. Es que a eso me refiero. O sea, ¿hay algún pabellón entonces en el que no hayan ingresado? ¿Hay algunos sectores que todavía, en donde todavía estos grupos de delincuencia organizada estén desarrollando sus operaciones con normalidad? No, el día de hoy comenzamos la intervención 5:30 de la mañana en la parte de la penitenciaría en los 12 pabellones. Este operativo durará algunos días hasta poder tener el control total, ver qué novedades tuvimos, al igual que la regional. En la regional podemos decir que sí, ya tenemos el control total. Clarísimo, general. Entonces, regreso a la primera pregunta. La estrategia, el enfoque de la acción de la Policía Nacional contra las organizaciones delictivas, contra las organizaciones terroristas, ¿en qué cambió? ¿En qué se diferencia lo que hacen hoy de lo que hacían antes? Bueno, el Comando General, a través de la planificación en conjunto con el Ministerio, ya determinó objetivos claros. Los objetivos claros es desarticular y debilitar a estas estructuras terroristas con las cabezas principales, que son los objetivos de alto valor, y las intermedias, que son objetivos de intermedio valor. No, lo teníamos, pero sabemos que la afectación que teníamos al interior de las cárceles no se le daba como se le dio desde el mes de enero.
están entrando a los santuarios de la delincuencia organizada, a estas zonas en donde se sabe no entraba la policía, ni las Fuerzas Armadas, ni nadie, y estaban bajo dominio absoluto de estas organizaciones. La declaratoria de decreto de conflicto armado interno nos ha permitido articular con Fuerzas Armadas e ingresar y realizar varios allanamientos. Los resultados han sido claros, con varios de estas personas detenidas, con arsenal que ha sido prácticamente incautado, inclusive vehículos de alta gama, blindados, que han sido detenidos en las últimas horas aquí en Guayaquil con estos objetivos de intermedio valor. Es importante mencionar esta dinámica porque entendemos que en el inicio se ha tornado muy complejo el trabajo de la Policía Nacional. Hemos tenido policías que han fallecido, policías que han salido heridos, pero sin embargo el compromiso está ahí. Recordemos que la semana pasada tuvimos lo de ETC Televisión, tuvimos cosas que nunca se habían dado en el país. Sin embargo, la respuesta profesional de la Policía Nacional nos ha permitido tener una contención e ir reduciendo las estadísticas, que es lo que busca la sociedad y la Policía Nacional. Ahora, una cosa es entrar, hacer un operativo, desarrollar un allanamiento y salir. Y otra cosa es llegar y permanecer, retomar el control, recuperar esos espacios que hoy están en manos de los grupos de delincuencia organizada. ¿Qué es lo que están haciendo, general? ¿Lo primero o lo segundo? Bueno, es un trabajo de todas las instituciones porque hay que hacer una reconstrucción del tejido social. Esta prevención situacional en cada uno de los sectores es importante para lograr tener y mantener el control que ahora estamos logrando. Por eso le decía, recién se está iniciando el despliegue operativo dentro de la planificación del Comando General del Plan Fénix. Esto va a determinar que haya una segunda etapa que es la contención, que es importante, pero esto durará varios meses. Le decía, de los primeros 15 días, donde tenemos una reducción importante de las muertes violentas y también de los delitos. Claro, va a existir todavía ciertas acciones delictuales que siguen afectando, pero sin embargo, en apoyo de Fuerzas Armadas y con la ciudadanía, estamos dando el resultado que como comunidad buscamos. De 100 muertes violentas han pasado a 9 muertes violentas en la última semana. ¿Cómo se lo hace sostenible esta reducción sin duda sensible? Bueno, un punto que atomizaba la violencia, especialmente de muertes violentas, de extorsiones y de vacunas, era el centro penitenciario. Y digo que era el centro penitenciario porque se logró encontrar e incautar varios elementos tecnológicos, como los celulares, que era de donde se ejecutaban las disposiciones para que se realicen este tipo de delitos. Este control, si se lo sostiene, como ya está dispuesto por el Comando General, nos va a permitir tener esta reducción. Entonces, si nosotros analizamos esas estadísticas, es lo que busca la sociedad, sumado a otros delitos de mayor incidencia, como es el cuadro mando integral, las extorsiones y las vacunas, que es el segundo delito de mayor afectación aquí en la ciudad de Guayaquil. ¿Jueces y fiscales están actuando en consecuencia con el esfuerzo desarrollado por las fuerzas del orden, o la justicia continúa siendo pues una puerta giratoria en donde el delincuente al ratito que entra sale? Uno de los problemas principales como sociedad es la cantidad de delincuentes que no son sentenciados, pero producto de eso son los tecnicismos que el Código Integral Penal presenta. Es por eso que la Policía Nacional ha presentado ya, a través de mi comandante general, un proyecto para esas reformas de los delitos de mayor incidencia. En muertes violentas se tendría que cambiar y reformar ya no hasta 26 o 32 años de reclusión mayor, sino a 58, como lo tenemos en otros países, porque no podemos esperar que en el país sean asesinados personas de grupos vulnerables, mujeres, niños, jueces. Entonces, eso da una tónica en que nosotros tenemos que tener un elemento complementario para tener sanciones ejemplares. Pero de estos más de 1.500, 1.600 detenidos que se han generado por la aplicación del Plan Fénix, ¿esta gente está saliendo de la cárcel o están guardados? Está desagregado, hay un procedimiento, ¿no es cierto?, que se tiene que llevar legal, pero a estas personas que se les califica como grupos terroristas, nosotros tenemos una mesa de justicia donde se está articulando para que sean estas sanciones las que permitan sostener a estas bandas delictivas. ¿Pero los están liberando o no? Nosotros tenemos casos específicos que hemos denunciado, pero en un 80% hemos tenido el resultado que como sociedad y como policía queremos. La ciudadanía se pregunta, general, ¿por qué las investigaciones, por qué las capturas que se cuentan por cientos no incluyen a ningún capo? Bueno, hay la clasificación de intermedio y de alto valor. Recordemos que las estructuras han cambiado. Antes estas personas eran visibles, ahora la denominación son invisibles porque no se les ve dentro de las estructuras. La afectación a la delincuencia dentro de Guayaquil no solo son de la base o de los ejecutores de los asesinatos, sino de esa economía ilegal que es la que alimenta y cómo se abastecen de explosivos, de municiones y de dinero, que es lo que financia estas estructuras.
En el caso del asesinato al fiscal, a las pocas horas de ocurrido el crimen, pues lograron la detención de 2 personas involucradas en él. Pero como casi siempre, general, él o los autores intelectuales no caen. ¿Cuáles son los problemas que tienen en el desarrollo de las investigaciones para no llegar finalmente a quienes planifican, a quienes ordenan estos crímenes? Bueno, en el caso particular del fiscal César Suárez, y lastimosamente este tipo de crímenes nos dejan una muestra clara de cuál es el efecto o el mensaje de estos grupos delictivos. Sin embargo, como yo le decía, en menos de 5 minutos que salió de la PJ a su domicilio y después de su domicilio por la avenida de los Bomberos fue interceptado por un vehículo con 4 ocupantes. De estos 4 ocupantes, tanto el conductor como uno de los acompañantes que estaba armado con la pistola fueron detenidos. Las 2 armas, tanto el fusil como la pistola, entraron a peritaje y ya tenemos el resultado, que nos dice que el cotejamiento de las vainas percutidas que fueron encontradas en el lugar son las mismas que fueron activadas en contra del fiscal. Tenemos 4 sospechosos más que ya están personalizados, que están los nombres, que se está en la búsqueda, y de estos 4 lo más importante, como decía, es importante dar con los autores intelectuales. A eso se está enfocado porque tenemos un antecedente anterior de la muerte de otro fiscal en el sector de Durán, que ya nos lleva a una línea investigativa clara de quién sería el mentalizador. La percepción que se tiene, general, es que si los violentos quieren atentar contra alguien, lo hacen y sin problema y casi siempre sin consecuencia alguna por ese principio de impunidad que parecería pues regir aquí en el país. ¿Esto realmente es así o la labor policial ha logrado evitar que se desarrollen otros atentados? Y bueno, pues esto no ha sido comunicado. Bueno, estamos trabajando con inteligencia y hay muchas alertas sobre atentados con explosivos, sobre desórdenes que se han querido desarrollar aquí en la ciudad. El día de ayer tuvimos en el sector de Nueva Prosperina una alerta clara, hemos reaccionado de manera eficiente, se han detenido esas personas. Sin embargo, lo más importante de todos estos eventos que se están dando y que se pretenden dar en la ciudad es a través de la inmediatez cómo se comunican. Por eso yo he sido claro en que nos comuniquemos o nos informemos a través de medios oficiales, que eso es lo más importante para no lograr que esta gente que se dedica a estos actos delictivos siembre miedo o zozobra en la comunidad. Estos trabajos que están ustedes haciendo, ¿los hacen con nuevos y más vehículos, con nuevo y más armamento? ¿Ya tienen chalecos o siguen pues igualito que antes, solamente que ahora con más responsabilidad? Bueno, se está entregando parte de los instrumentos y las herramientas que son importantes para la lucha en contra de la delincuencia organizada. Les decía, estas leyes de la extinción de dominio que nos permitan, solo en esta semana, Lenin, hemos nosotros incautado alrededor de 12 fusiles de última tecnología, de uso industrial y nuevos. Si esos fusiles pasaran a manos de la policía que está aquí en Guayaquil para el combate, ya tuviéramos una solución. De los 127 fusiles que fueron incautados en alta mar, en Galápagos, todavía seguimos con el trámite de 2 meses y todavía no se ha entregado ese armamento. Entonces hay una situación de dominio de economía criminal que no está a la par con la logística que tiene la Policía Nacional. Entonces nosotros buscamos ese mecanismo para poder ser más eficientes en la lucha en contra de la delincuencia. Y cuando me dice esto es porque, y se están reclamando esto, es porque no están lo suficientemente equipados. Se viene equipando de manera progresiva, se entregaron los chalecos, a la unidad de explosivos se le entregó instrumentos de última tecnología. Sin embargo, todavía mantenemos requerimientos que poco a poco se están atendiendo. Víctor Herrera, general de la policía, comandante de la zona 8 en Guayas, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Contacto Directo. A usted, Lenin, muchas gracias.